Bien, jóvenes. Bueno, recuerden que lo que hemos visto el día de ayer está relacionado con un gran problema de especificación, que es básicamente la clasificación que tenemos, ¿no? Les había puesto esto, ¿no? Es un problema de especificación. Y la cosa es, ¿a qué le llamamos un problema de especificación? La respuesta es bastante simple. Cuando estemos hablando de problemas de especificación, que van a ser 4 problemas, ese es el primero, estamos haciendo referencia a la forma en la cual nosotros escribimos nuestras ecuaciones. Entonces, no podemos echar la culpa de los problemas de la estimación econométrica a la base de datos en sí, tampoco a la teoría, porque finalmente la teoría no se equivoca, la teoría es universal. Pero sí podemos echarle la culpa quizás a nuestra propia forma de identificar las variables e incluir las variables dentro de nuestros modelos. Y ese es el principal problema. Por eso el escenario llamado colinealidad, o como les dije, a veces también se llama multicolinealidad, tiende a ser quizás nuestra primera barrera. Ahora, cuando ustedes se van a enfocar, por ejemplo, en ese tipo de escenarios, de que tenemos algunos problemas porque algunas variables se parecen demasiado, recuerden que hay 2 conclusiones fundamentales. La primera conclusión nos dice que eso se debe sobre todo porque puede ser que nosotros nos hayamos equivocado. Entonces, esta dependencia lineal, así como te la mostraba el día de ayer, solo existe en la vida real cuando nosotros la provocamos. Si nosotros no provocamos esto, pues simplemente no existe, ¿ya? Porque en la vida real, en la naturaleza, como aparece el concepto, en la naturaleza no existen 2 cosas iguales, ¿ya? Ya no importa lo que hables, si quieres hablar de cosas económicas, si quieres hablar de cosas biológicas, de cosas astronómicas, no hay 2 elementos que sean iguales. Y dado que no hay esos 2 elementos que sean iguales, entonces no hay forma de encontrar la dependencia perfecta lineal, donde una variable o una cosa, lo que te decía que es una cosa, depende de otra cosa, ¿no? Una piedra depende de una piedra, un río de un río, una ciudad de otra ciudad, ¿me entiendes? No importa el elemento que tú analices, al final de cuentas decimos que eso no guarda relación alguna. Y ya sabes, entonces como no existe, no es un problema, sino que se convierte más bien en una característica que nosotros la podemos crear. Entonces, esa fue justamente la lógica del día de ayer. Y te dije, ¿no? La noción de la colinealidad, que es justamente esta, nos dice, nos afirma, y así lo tienes que tomar en cuenta, que implica dependencia lineal de regresores, que solamente aparece cuando nosotros lo estamos creando por error, obviamente, y eso va a provocar que exista pérdida de variables, ¿no? O sea, hay información que se oculta, no sabemos dónde, y hay pérdida o problemas en la identificación de los coeficientes. Porque a veces un coeficiente que tenía que salirme positivo, me sale negativo, o al revés, ¿no? O quizás un coeficiente que tenía que salirme muy grande, de miles de millones, me sale chiquito, o al revés. Entonces, esos problemas típicos de los coeficientes son propios de la presencia de la colinealidad. Pero les dije, como este es un problema que nosotros lo estamos creando, entonces no forma parte de la naturaleza económica, no forma parte de nada. Nosotros lo estamos creando porque es un problema creado de forma matemática. Y de ahí sacamos que si existe dependencia entre 2 o más columnas, o filas también, ¿no? Las filas también cuentan. Si existe dependencia entre 2 o más columnas y 2 o más filas de una matriz, automáticamente nos damos cuenta que eso está mal porque el determinante nos va a salir 0, ¿no? Cuando el determinante te sale 0, quiere decir que realmente estamos en problemas. Algo malo hemos hecho. Y la cosa es que a veces no te das cuenta, porque si levantas información de una encuesta y con la encuesta vas a armar todo esto, pues evidentemente tienes un gran problema. La encuesta, por ejemplo, significa que tienes varias columnas que son las preguntas. Y si tú has elaborado una mala encuesta, entonces tus columnas van a estar todas mal medidas. Y ese es un origen de tener el problema de la colinealidad. ¿Y qué pasaría si tú le preguntas 2 veces lo mismo a una persona? Ya, por ejemplo, hay Cristian, hay John que acaba de llegar a clase, le preguntamos 2 veces algo, quizás Cristian nos va a responder una vez y otra vez. Y es obvio, nos va a responder 2 veces porque le hemos preguntado 2 veces. Y ese es otro problema llamado colinealidad,
porque cada fila es equivalente a una persona y deberíamos ser, por lo tanto, completamente diferentes. Porque les recuerdo, chicos, si a ustedes, a pesar de que son gente que tiene edad similar, a pesar de que viven en la misma ciudad, a pesar de que inclusive puede que hayan estado inclusive en el mismo colegio, pues no son iguales para nada. Y me refiero, por ejemplo, no a la parte biológica, me refiero a tus gustos, por ejemplo, ¿no? Los gustos que tú tienes para comprar ropa no son los mismos de una persona a otra, por más de que tengas un amigo de la infancia. Los gustos por comer alguna comida tampoco son los mismos. Los gustos por gastar dinero yendo a un parque de diversiones o al cine tampoco son los mismos. Cada persona es completamente diferente. Por eso cada fila es completamente diferente. Y cuando nos equivocamos, pues ya sabes, cuando le preguntamos dos veces lo mismo a la misma persona. No, o sea, solo ahí podría yo generar el problema llamado colinealidad, pero atribuirlo a las filas, ¿no? Porque cada fila es una persona, o una institución, o un país, o lo que tú quieras. O sea, así es como nosotros, por error, generamos el problema de la colinealidad. Ya sabes, con columnas a partir de las variables mal medidas, o por filas porque nuestros individuos están básicamente mal identificados, ¿ya? Y ese problema matemático, pues se puede testear, ¿no? Lo podemos básicamente revisar desde un punto de vista un poquito más sofisticado. Y ahí es donde nos habíamos quedado, ¿te acuerdas? Veíamos nosotros que básicamente es un problema que lo podemos analizar desde el punto de vista de la correlación. La correlación es el punto de vista inicial por ahora. Pero ojo, no te olvides, la correlación jamás te puede salir uno. Porque si te sale uno es que hay un problema, que lo has generado tú, haciendo tu base de datos con algún problema, con algún error. Tampoco te puede salir menos uno, porque si te sale menos uno hay otro problema, que tú también lo has generado porque has cometido algún error. Y lo mismo, tampoco te puede salir cero, porque en economía no hay ninguna variable, no hay variables que sean completamente independientes. Todas guardan algún grado de dependencia y esa es nuestra realidad. En ese entonces decíamos que si bien los valores absolutos como 1, 0 o -1 en una correlación común y corriente no me pueden salir, entonces, ¿qué si me sale? Pues cualquier valor entre 0 y 1, ¿no? Que sea mayor que 0 y que sea menor que 1. Y lo mismo, cualquier valor entre 0 y -1, que sea menor que 0 o mayor que -1. Cualquiera de esos valores es válido. Como por ejemplo 81, 0,81 quise decir, 0,51, -0,04, -0,49. Y esas son las condiciones. Pero a pesar de que esto existe, no te olvides que esta primera alternativa es simplemente una pseudo alternativa. Bueno, ¿qué significa pseudo? Es algo así como decir casi alternativa. No es una solución en sí, no es un test en sí, pero se aproxima a ser un test. Es algo muy parecido a un test, pero nunca va a terminar de serlo. Entonces, por eso decimos que son pseudo alternativas. Te lo voy a escribir justamente para que tengamos el nombre completo de algo que es una pseudo alternativa. Estamos en la página 6. Entonces, bajo este esquema, chicos, sabiendo que la colinealidad perfecta no existe, a menos que nosotros nos equivoquemos, y que la que sí existe es la colinealidad imperfecta, entonces estas aparecen como pseudo alternativas, o pseudo test si quieres, ¿no? Porque estamos tratando de aproximarnos a lo que podría ser un test que verifique que me estoy equivocando en algo. Y como este pseudotest, que es la correlación, aparece ahí como una alternativa, lo habíamos aplicado en el Stata, ¿te acuerdas? Y evidentemente Stata nos ha sacado algunos resultados bastante interesantes. Y esos resultados nos dicen que evidentemente sí se puede calcular la correlación entre un conjunto de variables, tal como lo hemos hecho el día de ayer. Pero después de haber calculado eso, Stata nos dice, y nos sugiere en realidad, porque simplemente es una sugerencia, que si la correlación es mayor que el 60%, entonces deberíamos eliminar esa variable. Esa es básicamente la idea. Entonces, eliminar la variable. Pero esa es una alternativa. Tú puedes decidir que 60 es mucho o poco.
y tú puedes cambiar ese porcentaje. Como este es un pseudotest, entonces no tiene validez pues, científica. Y como no tiene validez científica, significa que lo podemos cambiar. Entonces, por ahora, decimos que 60% es nuestro rango de decisión. Si alguien quiere trabajar con 50%, pues ya sabes, es bienvenido, siempre que tú lo indiques desde el principio en tu reporte de econometría. Dado que el pseudotest aparece así de simple como una correlación, entonces aparecen también las pseudosoluciones. Y esta de acá es una pseudo solución, donde básicamente nos dicen que hay algo llamado el factor de inflación de varianza, o sea, el BIF, es básicamente el factor de inflación de la varianza, y es el comando sugerido también en econometría, para que tú puedas saber a qué variable vas a eliminar, ¿ya? Y como ayer justamente Alejandro nos preguntaba, y tengo que así tantear, ver cuál elijo, cuál el borro y luego vuelvo a hacer ejercicio, y la respuesta es sí. Es como si fuera una receta. Vas probando, vas tanteando, prueba y error, prueba y error, prueba y error. De tal forma de que después de que tú hayas decidido qué variables vas a eliminar, después de que hayas aplicado la correlación, el comando BIF, etcétera, te quedas con un conjunto de variables que no tiene un BIF mayor que 10 y por lo tanto es un BIF adecuado, ¿ya? Esto de acá. Y también nos quedamos con que las correlaciones no son tan altas y ese termina siendo un modelo también para nosotros adecuado. Pero fíjate, esas pseudo soluciones y pseudotests no son los únicos, ¿ya? Existe una que es muy famosa y que está en los libros de econometría. Voy a aprovechar este espacio que tengo acá arribita para justamente llenar de una vez la pizarra esta y plantearte la otra pseudo solución. Ojo que es solución, no es un test. Porque el pseudotest normalmente se dice que la correlación basta y sobra. Entonces, la pseudo solución, la cual también se basa en alternativas aproximadas, es denominada algo así como la estimación cresta. Ya se llama estimación cresta. Te la pongo aquí. Dice estimación cresta. Y en algunos libros aparece también con el nombre de estimación Ritge o Rich, como quieras. Ritge. Esta estimación cresta o estimación Rich lo que busca es ser una solución al problema de la colinealidad. Y te explico cómo. Recuerda que te dije hace rato, a ver, creo que está por acá, en la lámina anterior, te había dicho que cuando tenemos, aquí está, cuando tenemos nosotros el problema de la colinealidad, ¿qué pasa con la matriz? Se vuelve singular, ¿verdad? ¿Y qué significa que sea singular? Pues significa que vale cero, porque su determinante vale cero. Ese es el problema. Y siempre que tú tengas algo que vale cero, no lo puedes invertir, porque sería lo mismo que dividir 1 entre 0, ¿verdad? Y no puedes dividir nada entre 0. Eso significa, pues, diplomáticamente infinito, pero matemáticamente indeterminado. Por eso decimos que si la matriz singular es la que tú tienes, su determinante vale 0, y entonces no tiene inversa. El problema es ese, de que el valor de la matriz tiende a ser 0, se vuelve muy cercana a 0 y, bueno, claro, cuando hay colinealidad perfecta, vale 0. Entonces, Ritge y su estimación cresta más o menos nos dan la siguiente idea. O sea, razonan con nosotros y nos indican que más o menos así es como funciona. Cuando existe la colinealidad alta, ¿ya? Cuando hay colinealidad alta, ya sea positiva o negativa, no importa, pero hay colinealidad alta, significa que el valor de x, transpuesta a x, tiende a 0. Ojo, dice tiende a 0, la flechita tiende a 0. No es igual a 0. Puede ser, por ejemplo, 0.001. ¿Te das cuenta? 0.001 no es 0, es 0.001, es diferente de 0. Lo pongo así, diferente de 0. Ya para que no vayamos a lo perfecto. Cuando hay colinealidad alta, chicos, significa que el valor de x es muy chiquito.
tiende a ser cero, muy pequeñito. Y fíjate el efecto que eso tiene sobre la varianza del estimador. Y como tú ya conoces la varianza del estimador, tú sabes que esta varianza del estimador vale sigma cuadrado por x transpuesta x. Entonces, ¿qué estaría pasando cuando x transpuesta x se vuelve muy chiquito? Es que esto tiende a ser muy chiquito, ¿no? Tiende a ser cero. Ya nunca es cero, pero se vuelve casi cercano a cero, muy chiquito. Y como te das cuenta, ese es un denominador, ¿no? Los denominadores, cuando empiezan a reducir su valor, generan un efecto inflacionario sobre esto, o sea, empieza a crecer. Entonces, en la medida en que tú tengas colinealidad alta, eso significa que x transpuesta x a la menos 1 empieza a ser cada vez más y más pequeño. Y si eso se vuelve más y más pequeño, automáticamente la varianza de beta se vuelve más y más grande. Y si la varianza de beta es más grande, fíjate qué pasa. Entonces decimos, si esta varianza empieza a ser tan grande que tiende al infinito, porque es muy grande, entonces la t de student, la cual, como tú conoces perfectamente bien, es equivalente al coeficiente sobre la desviación, bueno, no desviación, raíz cuadrada le vamos a poner, sobre la raíz cuadrada de la varianza de beta, pues fíjate las flechas. En este caso, la varianza de beta empieza a ser muy grande, tiende al infinito, a ser muy, muy grande. ¿Qué va a pasar con la t de student? Tiende a ser muy chiquita, cercana a cero. ¿El resultado cuál es? Beta es no significativo. O sea, se vuelve cero, ¿no? Beta es tan chiquitito que en su prueba P es pues un valor que supera el 5% y por lo tanto tenemos que no rechazar la hipótesis nula. Y beta se vuelve no significativo. Beta vale cero. O sea, beta es igual a cero. Esa es la conclusión cuando tú tengas colinealidad alta. Por eso es un problema que vale la pena estudiar. Entonces, la estimación correcta, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues nos dice, lo que podemos hacer es sumarle algo a la matriz X. Bien, entonces la propuesta es que a X transpuesta a X le vas a sumar algo llamado RD. Bien, ¿qué cosa es R? R básicamente es el valor que le quieres sumar. Es un ponderador. Ponderador. Es como si tu matriz XX vale, ya sabes, vale 001. Tú le vas a sumar R, que vale 10, por ejemplo. Entonces se va a volver 10.001. Te das cuenta, el valor ha crecido. Y D simplemente es una matriz diagonal que ordena todos los valores que tú quieres añadirle. Dices que esta es la matriz diagonal. Ahora, ¿qué tienes que entender tú con esto? Que en la medida en que X transpuesta X deje de ser muy chiquita, muy cercana a cero, y empieza a ser más grande, la varianza empieza a ser más pequeña, ¿no? O sea, la flecha es al revés. Si esto empieza a crecer, la varianza empieza a decrecer, porque es situación contraria. Y si la varianza se vuelve más pequeña, entonces la t de student se vuelve más grande. Y salimos del área de no significancia. Pero es tan arbitrario. Por ejemplo, les pregunto, Vincenzo, si tú sabes que este valor vale 0.01 y tú quieres volverlo más grande sumándole un valor llamado R, Vincenzo, ¿cuánto le sumarías a esto que vale 0.01? ¿Cuánto sería para vos la letra R minúscula? Hola, Vincenzo Saavedra. Sí, aquí estoy, profe. Ah, ya. ¿Cuánto le sumarías? Mm, tal vez 10. Ok, 10. Vamos a anotar 10. Daniela Garfias. Daniela, ¿tú cuánto le sumarías? Perdón, Lisa, me repite. ¿Cuánto le sumarías? O sea, ¿cuánto le sumarías? Vincenzo dice que le sumaría 10. Va a sumar 10 al valor XX. ¿Tú cuánto le sumas? Mm, le sumaría igual 10 o 9. 9. Ya 9. Ujú. Emilia Prado.
Emilia, ¿tú cuánto le sumarías? Yo le sumaría 2. 2. Y Cristian Ayllón, ¿cuánto le sumarías? Hola, Cristian. Cristian a la 1. Cristian a las 2. Cristian a las 3. ¿Alguien que quiera dar su veredicto? ¿Alguien que quiera dar un número de cuánto le sumaría? Yo pensaba sumarle 1. 1, ok. ¿Alguien más quiere sumarle algo? A la 1. A las 2. Y a las 3. Bueno, quien ganó fue Vincenzo. Fíjense, Vincenzo le ha sumado 10. Vamos a anotar su nombre porque ganó un puntito. ¿Eh? Entonces, Vincenzo Saavedra, ¿no? Vincenzo Saavedra ha ganado. ¿Por qué? Porque fíjense, él ha hecho que la matriz XX ya no valga 0,01. Ahora vale 10.01. ¿Ok? Y 10 es más grande que 9, es más grande que 2 y es más grande que 1. Y como ahora le ha sumado 10, significa que la matriz XX a la menos 1 se ha vuelto más grande. Es la más grande posible, pero vale 10. Y sabes que 10 es más grande que 9, más grande que 2 y más grande que 1. Y como X es más grande, la varianza beta es más pequeña. Al ser la varianza beta más pequeña, entonces significa que este denominador se vuelve más pequeño. Por lo tanto, la T de student se vuelve más grande. ¿Qué es lo que pasó con Vincenzo? Pues Vincenzo nos ha dado una sumatoria de algo llamado 10, que ha provocado que la T de student sea la más grande posible del conjunto de elección. O sea, la mejor propuesta, ¿cuál fue? La de Vincenzo. ¿Se dan cuenta que superficial es nuestro método Cresta o Ritje? Porque depende de cada quien cuánto le va a sumar. Ahora que sabes la respuesta, Emilia, ¿cuánto le sumarías tú? 30. Ya hubieras ganado. Daniela García, ¿cuánto le sumarías tú? 31. ¿Ves? Ya hubieras ganado también. Y Alejandro, ¿cuánto le sumarías tú? 100. 100, ok. Alejandro ganaba, ¿se dan cuenta? Entonces, así de superficial es la estimación Cresta. ¿Por qué? Porque realmente no es una estimación formal. Es simplemente una aproximación a algo que podría ser una solución a la colinealidad. Pero no es aceptada a nivel científico porque es así, o sea, depende de lo que tú digas. Yo pude haberle sumado 1.000.000 y con 1.000.000 la T-Student se volvía pues enorme y era altamente significativa y la varianza era muy chiquita, lo cual significa que la varianza es mínima, es completamente eficiente, te das cuenta, un montón de barbaridades. Entonces tengan mucho cuidado. Estas estimaciones, como la Ritge o Cresta, que son muy famosas, no son recomendables para que tú hagas un trabajo. Entonces trata de no usarlas. De preferencia usa las que te hemos indicado acá y que son las sugeridas por el propio programa STATA. Usa la correlación para verificar qué variable es la que tiene la mayor concentración de correlación y luego usa el comando BIF, que es el que hace este juego, ¿no? El BIF es el que nos dice con cuál de las variables se infla más la varianza. Entonces BIF es una herramienta muy, muy útil para nosotros. Bien, eso es, chicos, ¿ya? Te vas a dar cuenta que cuando veamos problemas de especificación 2, 3 y 4, en cada uno de los siguientes casos, te voy a presentar el problema, te voy a presentar un test del problema y una solución al problema. Solo en colinealidad no hay tal cosa, porque lastimosamente es una característica de las variables y los datos y no es un problema econométrico. Pero si tienes esto, es como la fiebre, o sea, no sabes cómo llegaste a tener el problema, pero tienes el problema y no sabes cómo quitarte la fiebre, es un dolor de cabeza. Así que esa misma analogía podemos darle a la colinealidad. Solo para terminar, siempre que hagan una regresión, desde ahora en adelante, en este curso están obligados a aplicar la correlación y el BIF. Se los dije ayer, no esperes que te lo pida en tu tarea. No, tú lo tienes que hacer ya de forma natural.
porque quieres ir eliminando problemas de tu regresión. Entonces, haces la regresión, abajito la correlación y más abajito el BIF respectivo que valide tus resultados, ¿ya? Bien, con eso en mente, ahora vámonos a la parte formal. Vámonos a ver algo que sí es formal. Y eso se va a llamar datos erróneos. Entonces, problemas de especificación 2, datos erróneos. Y eso sí tiene mucha formalidad dentro de la econometría. ¿Y por qué tiene formalidad? Es que datos erróneos es un tema que sí tiene una forma de ser abordado econométricamente hablando. Sí tiene una solución econométrica. No es la mejor, de ahora ya te lo digo que no es la mejor, pero es la que por ahora vamos a estudiar. Vas a conocer una, que es la mejor propuesta, pero en econometría 2. Ya ahí se ve el título de algo llamado variables instrumentales, que es la mejor solución a este problema que ahora te voy a presentar en la pantalla. Y atento con lo que vamos a ver, porque esto de problemas de especificación 2 tiene algo llamado alternativas populares. O sea, te voy a pedir a ti que me digas cómo cocinas datos o cómo cocinarías datos, ¿ya? Y tú sabes que cocinar datos pues es un gran problema, ¿no? Es inventarte datos. Bueno, no es inventarte, es modificar con dolo los datos. Y eso es algo que no deberíamos hacer. Y ahorita llegamos a eso. Pero primero el título. Se llama Problemas de especificación 2. De especificación 2. También conocido como datos erróneos. Datos erróneos. Y otra vez te pido, entiende que son problemas de especificación porque son cosas que nosotros podemos tener como un problema por escribir mal la ecuación. Y en este caso no estamos echándole la culpa a que la variable 1 y la variable 2 tengan relación. No. Ahora le vamos a echar la culpa a que los datos tengan errores. ¿Ok? Entonces, la noción del dato erróneo te dice que hay dos tipos de datos erróneos. Tenemos dos tipos de dato erróneo. Ahora, esos dos tipos de datos erróneos son básicamente los siguientes. A ver, vamos a analizar con calma. Quiero que entiendas cuáles son esos dos tipos de datos erróneos con los cuales vamos a lidiar en econometría. El primero se debe a datos perdidos. Vamos a poner entonces 1, datos perdidos. Se me han perdido los datos. Les pregunto si es que alguien tuvo alguna vez alguna experiencia con esto. Chicos, ¿alguna vez han levantado alguna encuesta? En estadística quizás. ¿Alguien? ¿O nunca lo han hecho? Quizás por la pandemia no lo han hecho, ¿no? Porque antes de la pandemia era normal decirles a los chicos en estadística que van a aplicar la técnica de muestreo y van a encuestar a 30 personas y van a hacer un reporte con sus resultados. Es probable que no les haya salido eso, ¿no? ¿Qué opina Emilia? ¿Quería decirnos algo, Emilia? Sí, yo sí hice uno. Ok. Solo por curiosidad, ¿de qué se trataba su encuesta? No recuerdo bien, pero creo que era sobre las elecciones, Ok. sobre por qué candidato iban a votar o por cuál, si estaban seguros de votar o no. Ok, bien. Fue una tendencia, ¿no? Hace un par de años, antes de la pandemia justamente. Como estamos en elecciones, pues había que preguntar por quién ibas a votar. O el año pasado quizás, el año pasado, cuando ya hubo la elección nacional, la nueva, igual se tuvo la misma idea, ¿no? Preguntar por quién vas a votar, etc. Entonces, esa es una encuesta, chicos. Entonces, te pongo en contexto. Voy a tomar en cuenta el caso de Emilia. Voy a suponer que Emilia tiene que hacer una encuesta. Ya Emilia está ahí representada por mi dibujito. Y Emilia, cuando hace esa encuesta, la tiene que aplicar a todos sus compañeros de la universidad. Y ustedes, ¿no? Que están en esta lista de este curso, son sus compañeros de universidad. Y lo que hace Emilia es, pues, a la antigua, ¿no? Tiene una boleta de encuesta, que es una hojita con preguntas y
espacio para respuestas. Y va donde Alejandro le pregunta, va donde Vincenzo le pregunta, va donde Daniela le pregunta, ¿quién más tenemos en clase? Va donde Jonás, donde Mauricio, donde Nicolás y donde el otro Alejandro Fernández más. O sea, a todos ustedes les pregunta algo. ¿Ya? Su pregunta, no importa cuál es, pero les aplica la encuesta. Entonces, obviamente una encuesta le preguntas el nombre y la edad, es lo típico, pero si quieres que sea la encuesta anónima para que no tengas problemas con los resultados, a veces la pregunta de nombre no existe, sino que directamente aplicas la encuesta a la persona. Y fíjense que a veces cometemos el error de darle la hojita a la persona y un lapicero para que llene la encuesta. Decimos, ok, toma la hojita, no tengo una hojita aquí, toma esta hojita y con esta hojita ahora pues y un lapicero más llena la encuesta, ¿no? Y la persona agarra, ¿no?, la hoja y empieza a llenar la encuesta. ¿Qué hacemos unos minutos después? Pues nos acercamos a las personas a las cuales hemos encuestado y les pedimos la hojita. Devuélveme la hojita, devuélveme la hojita, devuélveme la hojita, ¿no? Y así nos han devuelto todas las hojitas. Somos, digamos, 50 en el curso y a los 50 hemos hecho esa respectiva encuesta. Ok. Y cuando haces ese tipo de casos, hay una gran probabilidad de que alguien, no sabes quién, de que alguien no haya completado la encuesta. ¿Ya? Voy a suponer que Alejandro Ausa no completó la encuesta. Quizás porque tenía clases y se fue rapidito y lo dejó a medias. Pero Emilia no sabe quién no ha completado la encuesta. Y Emilia tiene entonces todas las hojitas de su encuesta en su escritorio. Ahí están todas las hojitas. Y se supone que tenían que estar llenas de información, pero empieza a analizar las 50 y 10 de esas 50 no estaban completas. A algunas les faltaba quizás la pregunta 1, otra la pregunta 2, otra pregunta 1, 2, 3, etc. Suponiendo que tenía, digamos, 5 preguntas la encuesta. Entonces, Emilia, ¿qué hace? Si es una encuesta anónima y la aplicó a 50 personas y cuando llegó a su casa recién se dio cuenta que de 50 solamente 40 estaban correctamente llenadas, le faltan 10 observaciones. O, bueno, 10 encuestas le faltan a Emilia. Entonces, Emilia, en esa situación, ¿qué haría usted? Uy, yo creo que trataría de encuestar a otras personas. Ok, si le da el tiempo es correcto. Lo que dice Emilia es correcto, ¿no? Imagínense que hoy estamos encuestando y es jueves y tengo que presentar el reporte mañana a las 8 de la mañana. Y recién a las 12 de la noche me he dado cuenta que me faltan 10 encuestas. En ese caso, no hay opción de hacer lo que Emilia nos sugiere. No puedo encuestar a otras personas a las 12 de la noche. Así que, si esa imposibilidad aparece, Emilia, ¿qué más hace usted? Uy, ya no tomar en cuenta esos datos o no sé la verdad qué haría. A veces dar cuenta es un problema, ¿no? Por eso se llama problemas de especificación. Es un problema que podemos vivirlo nosotros al hacer nuestros modelos econométricos. Y lo que usted nos dice es normal. Yo respondería lo mismo. No sé qué hacer. Si no puedo repetir la encuesta y es 12 de la noche y nadie me va a contestar ni siquiera al teléfono, ¿qué hago? No sé siquiera quién no me ha llenado la encuesta, porque puso quizás la primera pregunta y se fue después. Entonces ahí es donde aparece la alternativa popular. Y ahorita discutimos eso. Entonces ya saben, chicos, datos perdidos hace referencia a que en una encuesta puede ser que la base de datos no esté completa. Y como esa base de datos no está completa, luego, ¿y qué haces para completarla, no? Y ahí estamos con la duda. ¿Qué hago para completar esa base de datos? Pero la segunda forma de tener datos erróneos es la siguiente. Y se llama cambio de medición. Cambio de medida nomás, ¿no? Porque estamos cambiando la medida. O cambio de medición como acción, depende de ti cómo quieras interpretarlo. A ver, cambio de medida ¿cómo? Chicos, ustedes, cuando se inscriben a la universidad, les hacen llenar normalmente unos datos, los datos personales. Y estoy seguro que cuando se ha inscrito este semestre, este curso a la universidad, les han pedido datos como, por ejemplo, tu nombre completo, tu número de carnet de identidad, tu correo electrónico y también quizás por ahí te han pedido tu número de celular. ¿Ya? ¿Sí o no, Alejandro Ausa? ¿Más o menos les piden eso?
O estoy hablando Sí, macanas. sí. Todos esos datos. Ok, perfecto. Me estoy inventando adecuadamente entonces. Fíjense, chicos, ustedes pleno año 2021 en la universidad normalmente llenan esos datos y otros más seguramente, no sé, pero esos datos son los básicos. Tu nombre, ya sabes, después tu correo electrónico, tu teléfono y otros datitos más, tu dirección, qué sé yo. Pero esos son datos de registro típicos de la universidad ahora. En nuestra universidad te lo piden. Si tú te vas a otra universidad, igual te lo van a pedir. Y si te vas a otro departamento y a otra universidad en otro departamento, igual te lo van a pedir. Y a otro país también. Y es que la forma de medir la referencia de inscripción en las universidades es la misma, casi en todos los países. Pero eso es ahora, pleno 2021. Bueno, voy a anotar mi ejemplito acá. En pleno año 2021, ya sabes, fuera del nombre te piden el correo electrónico y te piden el teléfono celular, el número, ¿verdad? Y son básicamente dos datos entre los muchos que te piden. Pero fíjate qué pasaba cuando yo estaba en la universidad. Yo estuve en la universidad en el año 2000. Pues a mí me preguntaban mi nombre y mi apellido, me preguntaban dónde vivía, igual que ustedes, pero no me preguntaban el correo electrónico. ¿Por qué? Porque en mis épocas no había correo electrónico. Con suerte, algunos que estamos experimentando con Hotmail, teníamos nuestro Hotmail y el espacio para guardar nuestros correos electrónicos era 2 megas. ¿Te imaginas 2 megas? Una foto con tu celular vale 4 megas, pero Hotmail nos daba 2 meguitas para guardar nuestros correos electrónicos. Así hemos comenzado usando el correo electrónico. Pero como muy poca gente tenía correo y muy pocas casas tenían internet en sus domicilios instalados, pues no era nada común que te pregunten eso. O sea, no existía esa pregunta. Y tampoco te preguntaban el número de celular, porque entre todos mis colegas de la universidad, con suerte el 10% tenía celular. O sea, el 90% no. ¿Y por qué? Porque no era, digamos, muy necesario tener celular, no era muy común tener celular y con suerte estaban en ese entonces los Nokia. Esos Nokia que eran como unos zapatitos de pantallita verde o azul, pues esos eran los que estaban de moda. Bueno, te cobraban por llamar y te cobraban por recibir la llamada. Ustedes quizás no habían nacido, pero ya sus papás, por ejemplo, les pueden comentar que el año 2000 era carísimo tener un celular. Te cobraban por entrada y por salida de llamadas. Entonces, no sé, ¿qué utilidad tendría un estudiante para un celular? A menos que tengas familiares lejanos, algo así, no era necesario tener celular. Fíjate, no nos preguntaban eso. Te preguntaban el teléfono de casa, eso sí. Te pedían que tengas teléfono de casa o referencia de un teléfono de casa, algo así. Pero para nada se les ocurría preguntar el correo electrónico y menos el teléfono celular. Entonces, ¿qué pasó? Que si yo quisiera analizar la evolución de preferencia de líneas telefónicas, ahora sí podría hacer un análisis de mercado de cuál es la preferencia de ustedes por tener cierta línea telefónica, me refiero a Entel Viva Tigo, como su línea operadora. ¿No? Por ejemplo, le vamos a preguntar rápidamente a quién, a Mauricio Alvis. Mauricio, ¿tú qué tienes? ¿Tigo, Entel o Viva? Entel, profe. Entel, gracias. Cristian Aillón, ¿tienes Tigo, Entel o Viva? Viva. Viva. Nicolás Fernández, Entonces, Entel, ok, tengo ahí Entel, Viva. ¿Alguien tiene Tigo? Nadie. Sí, profe. Yo tengo, Ok. Daniela tiene, Vincenzo también, gracias. Bien, chicos, ahora yo puedo hacer un análisis de los estudiantes para ver por qué línea prefieren, pues, contratar su servicio de telefonía. Y tenemos los 3 operadores principales, Tigo, Entel y Viva. Pero solo puedo hacerlo por unos cuantos años, ¿no? El 2021, el 2020, el 2015, si quieres. Puedo llegar quizás al 2010 también. Pero si quiero ir más atrás, ya es difícil tomar en cuenta información de por qué operador del teléfono celular estás contratando. Por 2 razones. Uno, porque no te preguntaban ese dato. No hay quien levante la información. Y 2, porque no había tantas empresas hace 20 años que te den el servicio de telefonía celular. La primera fue, obviamente, Telecel, que ahora es Tigo, ¿no? Pero Entel no te daba telefonía celular y Viva no existía. Era Telecel o nada, ¿no?
Entonces no era tan interesante, era casi un monopolio, pero entonces, si vamos en análisis retrospectivo, quiero ver 20 años atrás cómo ha evolucionado la telefonía celular en Bolivia, no tengo tantos datos. Ya sabes, dos realidades. Uno, no había quien levante la información. Y dos, la competencia de telefonía celular recién se dio en los últimos 10 años, a 15 si quieres. Pero 20 años atrás no existía tal condición. Lo mismo quisiera hacer con los correos electrónicos. Ustedes seguramente tienen Gmail, tu personal, digo, ¿no? El correo personal es Gmail o quizás Outlook o quizás iCloud, que son los típicos, ¿no? Pero en mis épocas teníamos Hotmail o teníamos Yahoo y no había más, porque claro, Gmail se inventa muchos años después. Entonces, las pocas personas que manejábamos correo electrónico, que era más para mandarnos saluditos como hola, ¿cómo estás? Teníamos Hotmail o Yahoo. Y bien, bueno, Hotmail ya cambió a Outlook, o sea, ya no puedes abrir una cuenta Hotmail. Y Yahoo dejó de existir, entonces no podría hacer un análisis retrospectivo de 20 años. Quizás de 10, quizás de 15, pero ahí se queda. Entonces, hay un cambio en la medición, hay un cambio en la medida de las variables. Y ese cambio es normal, porque todo en la vida cambia, todo en la vida económica cambia. Y por eso es que no puedo ir muy atrás. Y fíjate que eso no es tan simple, ¿no? Porque así el ejemplo que te lo pongo es muy simple, es levantar datos de teléfono y de correo. Pero también podemos ir a ejemplos un poquito más sofisticados. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué pasaría si, en esto de cambio de medidas, qué pasaría si analizamos un modelo macroeconómico? O sea, ¿qué me voy? Imagínate que estamos analizando algo de macroeconomía que usa el PIB. Entonces aquí medimos el Producto Interno Bruto de nuestros países. Cada uno de ustedes tiene un país asignado. ¿Cómo encuentras la medición del PIB? Digamos de Bolivia. ¿Cómo encuentras la medición del PIB de Bolivia? Pues fíjate, la primera es la anual. La primera forma de encontrar el dato del PIB de nuestro país es de forma anual. ¿A qué me voy? A que tienes el PIB del año 2020. Obviamente vas a tener el PIB del año 2019 y finalmente te pongo el ejemplo que puedes tener el PIB del año 2018. Ya, o sea, el PIB se lo levanta de forma anual, pero no es la única forma. También existe semestral. Entonces, cuando analizamos el PIB de forma semestral, vas a tener el PIB 1, 2020 y 2, 2020. ¿Qué significa? El primer semestre de enero a junio y el segundo semestre de julio a diciembre. Y luego el 2019 tendrás lo mismo. 1, 2019 y 2, 2019 y finalmente 1, 2018 y 2, 2018. O sea, tienes el PIB medido en esos periodos. PIB, PIB y PIB. Bien, ¿qué más hay? Trimestral. Ok, es el trimestral, fíjense. Es también muy usado en economía, en macroeconomía sobre todo. Y el trimestral es como si fuera A, B, C y D. A, B, C, D, 4 trimestres del 2020. Luego A, B, C, D, 4 trimestres del 2019. A, B, C y D del 2018. Los 4 trimestres del 2018. Y si bien esto hasta ahora no tiene ningún problema, ¿por qué haríamos este trabajo? Pues en macroeconomía normalmente te cuentan que el PIB fluctúa de esta manera. Voy a hacer un grafiquito para contextualizar mi caso. Y te dicen que cuando tú analizas el PIB de un país, la fluctuación del PIB de ese país es más o menos esta. Algo así. De aquí medimos el PIB, obviamente. De aquí medimos el tiempo. Y la evolución del PIB es con ciclos. ¿Te acuerdas? El ciclo económico de auge y de recesión. Sube y luego baja, luego sube y luego baja. Y siempre con una tendencia positiva. Entonces, todo esto es el PIB anual, porque cada año lo levantas y tienes esa secuencia. Pero ¿qué pasaría si en vez de trabajar con el PIB anual, qué pasaría si decides trabajar con el PIB semestral? Pues fíjate lo que pasa con el PIB semestral. Vamos a pintarlo celestito al PIB semestral. Y el PIB semestral es más o menos este. Ahí va. Es el PIB semestral. ¿Qué notas?
que en el PIB anual tienes una secuencia de largas olas, de largas ondas, del auge y la recesión. Pero el PIB semestral es un poco más volátil, porque cada semestre cambian las cosas. Como tú te darás cuenta, no es lo mismo el primer semestre del año que el segundo semestre del año, ¿no? En el primer semestre del año normalmente hace un poquito más de frío, porque estamos en otoño y en invierno, etc. Y el segundo semestre, que ahora estamos en el segundo semestre del año, hace normalmente más calor, y hasta llueve más que en el primer semestre. Entonces la fruta es diferente, los alimentos que se producen son diferentes, el consumo de energía es diferente y el consumo de ropa también es diferente. Normalmente en el primer semestre más frío te compras pues, más chompas, más chamarras, y en el segundo semestre que es más caluroso te compras más poleras, más camisas, ¿no? Entonces, fíjate que el consumo cambia. Y si el consumo cambia, el mercado cambia. Y por eso es que el PIB semestral es diferente. Pero fíjate, también podemos ver el PIB trimestral. Y el trimestral lo vamos a pintar de verdecito. ¿Y por qué trimestral? Es que cada trimestre es diferente. Porque cada trimestre puede ser similar a una estación del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y el PIB trimestral es más o menos este que aparece ahí. Y es el PIB trimestral. ¿Qué notas? Que hay más aleatoriedad que en el PIB semestral y hay mucha más aleatoriedad que en el PIB anual. Ahora, ¿con cuál de las tres deberías trabajar? Un profesor de macroeconomía te dice, si es a largo plazo, con el PIB anual. Pero si es a mediano o corto plazo, deberías trabajar con el PIB trimestral. Y si no tienes el trimestral, pues con el semestral y no con el anual, ¿no? Entonces, depende de qué tan largo sea tu análisis. Si tu análisis es de 100 años, pues usa el anual, basta y sobra. Pero si tu análisis es de 5 o 10 añitos, pues mejor si usas el trimestral. Si esa fuera la idea, chicos, y les pido a ustedes trabajen con 30 años hacia atrás. Estamos en pleno 2021. Tendrías que trabajar con los años del año 90, del 90 para adelante. ¿Será que consigues datos de los años 90 de forma anual? O sea, aquí va 1994, el año que Bolivia clasificó al Mundial y que mucha gente de esa época lo recuerda. ¿Será que hay el PIB anual del 94? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han visto el PIB del país? ¿Habrá el PIB anual del 94, chicos? Sí, ay, Correcto, hay. ¿Existirá el PIB del primer semestre de 1994 y del segundo semestre de 1994? ¿Existirá ese dato, chicos? La respuesta es no. Peor aún, el último caso. ¿Existirá el dato de A 94, B 94, C 94, D 94, trimestral del año 94? Y la respuesta es no. El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia no ha levantado datos trimestrales o semestrales de los años 90. No hay. Lo que sí hay es una simulación de datos, pero simulación es un problema, ¿no? Simular algo. Entonces, cuando tú buscas información pasada, no existe en la misma magnitud que la información presente. Porque recién hace unos 10 a 15 años, el INE de nuestro país ha empezado a levantar información trimestral y semestral, y además anual, obviamente. Pero anualmente tenemos datos de los años 50 del siglo pasado. Tranquilamente una serie de 70 años puedes encontrar en el INE. Muchos datos ahí disponibles. Normalmente lo encuentras. Pero semestralmente no. Ya sabes, 15 datos con suerte vas a encontrar. O 15 años, quise decir, 30 datos. Y trimestral menos. Es muy poco el dato trimestral que consigues en nuestro país. Entonces, fíjate, ese es otro problema. El cambio en la medida de ser antes solamente anual a pasar ahora a ser semestral y trimestral es lo que condiciona a que tu base de datos tenga un límite. Y tu límite está, por lo tanto, entre mientras más desglosada sea la base de datos, o sea, la trimestral, menos datos tienes, menos años elegibles tienes. Y ese es otro problema típico. Es un problema típico de la econometría, chicos. Tener datos es un lío. Así de sencillo.
Entonces, con eso en mente, chicos, ya saben que hay datos erróneos y se debe los datos erróneos a esos dos problemas que te presento a continuación. ¿Qué es lo que haríamos si tengo datos erróneos? Como el caso que le pregunté a Emilia hace rato, ¿no? A Emilia le dije, ¿qué pasaría si tu base de datos está incompleta? Y mañana a las 8 en punto tienes que presentar tu base de datos completa. Te faltan el 20% de tus observaciones. ¿Qué haces, Emilia? Ya sabemos que Emilia no puede repetir el ejercicio porque ya es medianoche y nadie le va a contestar. Y no va a salir a la calle a encuestar porque no hay nadie en la calle que sirva para encuestar. Entonces, algo tiene que hacer Emilia. Y si a Nicolás Fernández le decimos que él tiene que buscar los datos trimestrales del PIB de Bolivia de los años 90 y busca en la línea y no hay, porque hay una simulación pero no es el dato, entonces no tiene el dato. ¿Qué haces? Y ahí es donde, chicos, aparece esto llamado alternativas populares. Traducción de alternativas populares, cocinar datos. Yo sé que ustedes han oído hablar en algún momento que es cocinar datos. Entonces les pregunto, si pregunta abierta para todos ustedes. Chicos, ¿cómo cocinarían datos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Quién me da alguna alternativa? Típica, popular. Por eso se llama alternativas populares. Es que cualquier persona lo puede pensar. A eso me voy. No tienes que estudiar en la universidad para plantear una alternativa popular. Los chicos de colegio, sin haber pisado la universidad, tienen alternativas populares. Así de popular es la cosa, chicos. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser identificado como alternativa popular? Como pista te digo que hay 3 alternativas populares. Bien, ¿qué se les ocurre, chicos? ¿Cómo cocinarían datos? Creo que depende de la situación, ¿no? A ver, dame una. O sea, bueno, o sea, como experiencia me acuerdo que una vez para un trabajo me salía que tenía pérdida en una empresa que había creado. Entonces fui sacando algunos valores, digamos, para que no me salga pérdida a tan largo plazo. Ah, ya, pero tú has borrado datos. Sí, ahí ¿Pero sí. qué pasaría si te faltan datos? Imagínate que necesitabas 30 datos, Sí. tienes 20. ¿Qué haces para completar los 10 datos que te faltan? O sea, bueno, ahorita se me ocurre que me inventaría o aumentaría. Tal vez las opciones que son más, que se repiten más o las que Ya, me parezcan más a mí. esa es la idea, Alejandro. Está muy bien lo que tú dices, pero inventarse no es una alternativa popular. Es alternativa, pero no es popular. Entonces, inventarse es lo único que no podemos poner como resultado. ¿Qué otra opción tienes? Que no sea inventarte. Así de sencillo, como tú pensaste, así, ¿qué haría para completar la base de datos? No sé, pero se me ocurre hacer esto, pum, y lo haces. Que no sea inventarse. ¿Qué más sugieres, Alejandro? Está Oye, fácil, ahorita chicos. pensando. Mientras Alejandro Ausa está pensando, le preguntamos a Alejandro Fernández. ¿Qué harías tú, Alejandro, para cocinar datos? Fernández ahora. Mm, agarrar una tendencia. Perfecto. Esa es una respuesta. Vamos a poner inciso A. Proyectar la tendencia. Muy bien. Cristian Aillón. ¿Qué se te ocurre? Ya tenemos una de 3. Cristian, ¿qué dices tú? Hola, Cristian Aillón. Sí, pero no sabría decirle. Pero, Yo creo que sí, o sea, inventate. O sea, ¿me ¿cómo te puede repetir inventas la un... pregunta? Si estoy justo en la universidad, no hay buen internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Ah, claro, claro. O sea, el problema está en que tu base de datos está incompleta, ¿ya? ¿Cómo Ya. haces para completar parte de tu base de datos? Como estaban mencionando antes, eso de cocinar datos, pero más nos sacas, cocinas datos dentro de un promedio. No, no, Ok. no, no Ah, extremo, ni un extremo ni en el otro. O sea, cocinas datos que podrían ser probables.
Correcto, no, lo que te dice es correcto, es la segunda alternativa popular. Entonces, gracias, Cristian, es correcta tu respuesta. Eso. Los chicos ya saben, tenemos por ahora 2 de 3. La primera dice proyectar una tendencia, o sea, proyectar es como hacer regresión y proyectar el valor. La segunda alternativa popular dice usar un promedio, el promedio, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Daniela Garfias, ¿qué dices tú? Mm, Liz, ay, no se me acuerdo ahorita. ¿Segura? Está fácil. ¿Alguien se levanta la mano? Jonas. Jonas, ¿qué dices tú? Profe, capaz de reciclar datos pasados para usarlos en la actualidad. Ok, repetir los datos. Correcto, esa es la tercera. Esas son las 3 alternativas populares, porque así es como se conocen. Y sobre estas 3, existe un montón de otras que podemos identificar, pero igual se basan en estas 3. Lo único que no hemos podido identificar como alternativa popular es inventarnos, porque recuerden, inventarte es lo mismo que no hacer nada. Es lo mismo que quizás, ¿para qué haces encuestas? No, mejor te inventas y punto. En cambio, en este caso hemos hecho encuestas. Nos hemos tomado la tarea de hacer encuestas, pero al final me han faltado encuestas o me han faltado datos con encuestas completas. Entonces ahí aparece este problema, ¿no? De tener que aplicar alternativas populares, proyectar, usar el promedio o repetir los datos. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes esto en una base de datos de esta naturaleza? Entonces, te voy a poner cómo sería la base de datos. El modelo es como siempre, X beta más E, ¿ya? Y tu base de datos se va a componer de la siguiente manera. Aquí vas a tener la base de datos para Y y aquí vas a tener la base de datos para X, ¿ya? Entonces, los datos para Y y para X se van a dividir en 3 secciones. La primera sección dice que tienes datos de YA completos y tienes datos de XA y también son completos, ¿ok? La primera alternativa es básicamente esa. La segunda alternativa te dice que no tienes datos para Y, pero sí tienes datos para X. Y va a ser la alternativa B. Y ojo, esto no significa que se vuelve 0, ¿no? Se vuelve un puntito. ¿Por qué? Porque está vacío. Es que no tienes este dato, se ha perdido. Es un dato erróneo. Y la tercera alternativa es que sí tienes datos para el segmento C de Y, pero no tienes datos para el segmento X de C. Entonces ahí tienes 3 opciones. La base de datos completa, la base de datos incompleta para la variable Y y luego la base de datos incompleta para la variable X. Y lo que hacemos a continuación entonces es aplicar a nivel gráfico las alternativas populares uniendo primero A y B y luego uniendo A y C, ¿ya? Yo voy a hacer A y B, ¿ya? La primera flechita, estas dos yo las voy a unir y luego tú como actividad de clase final vas a hacer esta con esta. Así que ten atención de lo que te voy a proponer a continuación. Voy a hacer gráficos por si acaso, nada de estimaciones por ahora. Primero hacemos el gráfico, comprendemos la lógica de las 3 alternativas populares y luego te voy a dar una tarea para que lo hagamos con números reales. Me voy entonces a la siguiente lámina y ojo, vas a replicar lo que voy a hacer. Entonces, trata de adelantar un poco tu trabajo si gustas o tómeme atención porque esto me vas a presentar hasta el final de la clase. Entonces ponemos esto, ¿no? Datos, vamos a poner como nombre, datos erróneos para Y. Dato erróneo para Y, porque Y es la que se me perdió. Entonces la base de datos va a ser esta. Tengo Y y tengo X. Y voy a suponer que tengo Y1, Y2, Y3 y Y4 que están unidos a X1, X2, X3 y X4. Pero como habíamos quedado, hay 4 datos que se me pierden. Entonces tengo X5, aquí tengo un puntito, tengo X6, aquí tengo un puntito, tengo X7, aquí tengo un puntito y tengo X8.
y aquí tengo un puntito. Ya estoy simulando, me estoy imaginando que tengo 8000 datos. ¿Ya? Cada dato vale por 1000, entonces tengo que tener 8000 datos de X y debería tener 8000 datos de Y, pero solo tengo 4000, porque 4000 se me han perdido por alguna razón. Esta base de datos entonces es lo mismo que hace rato, ¿no? Te decía, este es el segmento A y este va a ser el segmento B. Y tanto con el segmento A así como con el segmento B, vamos a hacer un gráfico. Te lo amplío un poquito para que lo veas mejor. Ahí está. Y el gráfico de interés es este. Ahí tengo el eje vertical, aquí el horizontal. Y como siempre en el vertical medimos Y. Y como siempre en el horizontal medimos X. ¿Qué tengo? Tengo básicamente 4 datos para Y y 8 datos para X. No tienen por qué ser igualitos los datos, ¿no? O sea, fíjate, aquí va a estar X1. Cerquita va a estar X2. Un poquito alejado X3 y un poquito alejado X4. Un poquito cerquita X5, un poco alejado X6 y cerquitas X7 y X8. ¿Ya? O sea, no son aleatorios, no son igualitos, ¿no? Son aleatorios más bien. Como no son iguales, entonces a veces se pueden acercar, a veces se pueden alejar. Tiene que ser un comportamiento aleatorio. Esos son los datos de X. Los 4 primeros y los 4 posteriores. Ahora, ¿y cómo están los datos de Y? Pues Y para mí va a estar aquí Y1, alejado Y2, alejado Y3 y cerquita Y4. Ya ahí está mi lógica es esa. Entonces, igual, los datos no tienen por qué ser igualitos, ¿no? Más bien en este caso los datos son un poquito diferentes. ¿Y qué hacemos? Buscamos pares ordenados. Y1 con X1 me da este primer par ordenado. Y2 con X2, el segundo par ordenado. Y3 con X3, el tercer par ordenado. Y Y4 con X4 está por acá. Fíjate, no es una recta, es más bien una nube de puntos. Y esta nube de puntos va a ser, por ejemplo, esto, una nube de puntos. Ahí están las 4000 observaciones. Pero esa nube de puntos, ojo, es el segmento A. Entonces, con esta primera nube de puntos, que representa el segmento A, yo puedo hacer una regresión. Y esta es mi regresión. Vamos a hacerla un poquito más recta. Esta línea negra es mi regresión, la cual significa que es equivalente a, aquí lo voy a anotar, es Y sub A es igual a X sub A por beta A. Y ese es el modelo que acabamos de generar. Pero tal como ustedes lo han sugerido, vamos a aplicar en este primer ejemplo gráfico, ¿qué pasaría si aplicamos las otras alternativas populares? ¿Ya? Entonces, la alternativa popular 1 era proyectar los datos. Entonces, así ponemos acá. La alternativa 1 es proyectar. Pero para proyectar hay algunos pasos que tenemos que seguir, ¿verdad? Para proyectar lo primero que hacemos es, paso número 1, hacer la regresión, o sea, correr la regresión de tipo Y en función de X. Ya, es la regresión que vamos a correr. Es más, ya está hecha, ¿no? Aquí está. Y luego, cuando haces eso, vas a encontrar la regresión con segmento A nada más. Y te va a salir Y sub A en función de X sub A. Segundo paso, usar la regresión y los datos de XB y los datos de X del segmento B para proyectar Y estimado B. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues fíjate, momentáneamente voy a borrar mi ecuacióncita esta porque necesito espacio. Y hacemos lo siguiente. Para poder hallar la proyección de YB, significa que hemos corrido inicialmente la regresión. Y esta regresión luego ha sido reemplazada con los datos de XB.
O sea, me refiero a que este XB lo has reemplazado en vez de XA y te salió el valor de YB. Entonces, es la idea. Cuando tú haces eso, generas esta línea roja. ¿Qué significa la línea roja? Significa que X5 lo reemplazas sobre el modelo lineal, que es la línea roja, y encuentras así el valor de Y5. Y5 estimado. Luego X6 reemplazas en el modelo lineal, que es la línea roja, y así encuentras el valor de Y6 estimado. Y luego reemplazas los otros valores. Decíamos de X7, empieza aquí en X7, reemplazas el valor sobre la regresión y te sale este puntito. Y esto luego te permite encontrar el valor de Y7. Y terminas reemplazando el valor de X8. Lo reemplazas sobre el modelo lineal, que el modelo lineal siempre es la línea rojita. Y así encuentras el valor de Y8. Y aquí está Y8 estimado. Y la base de datos obviamente se completa. Y5, Y6, Y7 y Y8. Estimado, estimado, estimado y estimado. Y voilà. Acabas de aplicar tu alternativa popular 1, que significa proyectar la base de datos. Ahora, ¿qué resultados has obtenido? El segmento A tiene YA, que es igual a XA por beta A. No te olvides, es lo que borré, estaba en el dibujito. Estaba aquí básicamente la ecuación, la he borrado y la vuelvo a poner acá. El paso número 1 era ese. Pero fíjate lo que encontramos cuando aplicamos el paso 2. El problema es que el paso 2, para encontrar YB, lo que haces es reemplazar XB con beta A, ¿no? Entonces, el beta A de la ecuación azul la usas en la ecuación roja y con eso conoces YB. ¿Ya? Y hasta ahí estás bien. Pero fíjate lo que pasa si haces una regresión completa. O sea, una vez que has hecho eso, ¿qué pasaría si tú quieres hacer la regresión de Y a B, que es igual a X a B, beta? Te sale beta A. Y no hay beta AB. O sea que cuando tú tienes datos erróneos para Y aplicas la proyección, significa que el modelo AB es lo mismo que el modelo A. El modelo AB es exactamente el mismo modelo que el modelo A. Es lo mismo. Porque el beta, este beta A, sigue siendo el mismo beta A que está al medio y sigue siendo el mismo beta A que está a la izquierda. Esta prueba de proyectar es también conocida como una prueba inútil. El sentido de la palabra es inútil, porque es que no aporta nada útil a la regresión. Por eso decimos que es una prueba inútil. ¿Por qué? Fíjate, al no generar nueva información del segmento B en este grupo, entonces la curva generada siempre va a ser la misma que del segmento A. Entonces anotamos la conclusión. Es una alternativa inútil. ¿Ya? Ojo, inútil, ya sabes, no es un adjetivo calificativo, simplemente es una condición de que no aporta con nada útil a la regresión. Y esa es la opción número 1. ¿Ok? Les estoy explicando así a nivel teórico porque luego vamos a hacer todo esto en la computadora. Entonces ahí yo quiero que tú te des cuenta qué pasos tienes que seguir. Y claro, el primer paso es hacer la regresión solamente del segmento A, que ese es el segmento A. Luego, proyectar los datos para el segmento B, y es el segmento B. Y finalmente, hacer la regresión con A y con B. Significa uniendo A y uniendo B. Y cuando hagas eso, vas a darte cuenta que la prueba es inútil, porque sale exactamente lo mismo que si no hicieras nada. O sea, es mejor si no haces nada. Así evitas cometer algún tipo de error. He ahí la primera. ¿Se entiende, chicos? La alternativa 1. Sí, Cintia. Gracias. Vamos a la alternativa 2. La 2, a ver, dice,
usar el promedio. Como ya te he explicado íntegramente qué es la 1, vamos a tratar de hacer más rápido la 2 y la 3. Entonces, primero te presento la 2, que es usar el promedio. Repito la misma base de datos de hace rato. Te digo, entonces, es la alternativa 2. Perdón, mi pantalla se mueve una locura aquí. Alternativa 2. Usar el promedio. Cuando quieres usar el promedio, ya sabes, tu base de datos Y y X son Y1, Y2, Y3, Y4, X1, X2, X3, X4, pero tenemos X5, X6, X7 y X8. Y los datos perdidos van a ser Y promedio, Y promedio, Y promedio y Y promedio. Y esta es la base de datos con la cual estamos ahora trabajando. ¿Cuál es la gráfica que acompaña esta base de datos? Igual que antes, ahí tengo el eje vertical, ahí tengo el eje horizontal, aquí tengo Y aquí tengo X. Y los datos para X y para Y son igual aleatorios, ¿no? Depende de ti cómo quieras hacer. Voy a hacer X1, X2, aquí X3, X4, X5, X6, X7 y aquí X8. Y es lo más aleatorio que pude. Y los 4 datos de Y van a ser Y1, Y2, Y3 y Y4. Ya igual aleatorios. Los pares ordenados. Pues fíjate que hay un par ordenado, 1, 1. Aquí hay un segundo par ordenado, 2, 2. Por aquí está el tercer par ordenado, 3, 3. Y por aquí está el 4, 4. Y la nube de puntos celestita, igual que antes, es esta. Es el segmento A. Y no te olvides, siempre hay una regresión del segmento A. Y esa regresión del segmento A es esta, que dice que YA es igual a XA por beta A. He ahí nuestro primer modelo. Pero, ¿qué pasa si quieres hallar los otros pares ordenados? O sea, X5 Y barra, X6 Y barra, X7 Y barra, etc. ¿Qué haces? Pues lo que tienes que hacer es definir dónde está Y barra, ¿no? Entre el mínimo valor de Y y el máximo valor de Y encuentra el promedio. Y para mí el promedio es más o menos este. Y barra es ese. Entonces lo voy a proyectar más o menos así. Ese es el valor de Y barra. Y fíjate el primer par ordenado. Es X5 Y barra. ¿Dónde es ese valor? Pues X5 está acá. Y Y barra es este puntito. Luego el segundo par ordenado es X6 Y barra. X6 con Y barra. X7 con Y barra y X8 con Y barra. Por lo tanto, tu gráfico a mano alzada, lo voy a hacer ahí bajito, tu gráfico a mano alzada se parece a esos dulces que son de algodón de azúcar, que ahí está el algodón de azúcar y aquí está su palito, con lo cual agarras el algodón de azúcar. A eso se parece. Entonces les digo, chicos, ahí está el segmento A y aquí está el segmento B. Y yo quiero hacer una regresión que una el segmento A y el segmento B. Si quiero hacer la regresión, esta va a salir de color verde y me sale más o menos así. Esa línea verde de ahí. Y esa línea verde es Y a B, que es igual a X a B por beta a B. Es la regresión completa. Ahora, si la ampliamos un poquito y te pregunto, la línea original es la negra. Es la que realmente tiene los datos completos. Vamos a poner la original. Es esta. Ya la línea negra. Pero ahora aparece una línea verde. ¿Y por qué la línea verde está más echada? Es que fácil, la base de datos primero es parada y luego es echada. Y el promedio es más o menos ese. ¿Qué estamos encontrando? Pues chicos, esto que ustedes ven y que vamos a poner con un marcador un poco más gruesito, esto se llama sesgo.
Es un sesgo de estimación se llama. Bien, entonces la conclusión que nos dice, usar esta alternativa, ahí va, usar esta alternativa B genera sesgo en la estimación. Con rojito lo ponemos para que te des cuenta. 2 puntos, genera sesgo en el estimador. O sea, la pendiente está sesgada, ¿no? En vez de que sea una pendiente como beta A, ahora es una pendiente como beta AB. Y obviamente beta AB tiene sesgo. Porque beta A tenía que ser más vertical, pero beta AB se vuelve más horizontal. Y esa distancia es a lo que le estamos llamando el sesgo. ¿Ok? Y para terminar mi ejercicio, hacemos la alternativa 3. Quería hacerlo acá, pero no me va a alcanzar el espacio. Mejor vamos a una nueva lámina. Y en esta te voy a presentar cómo sería la alternativa 3, que significa repetir la base de datos. Alternativa 3, repetir los datos. Bueno, rápido igual que antes, voy a poner rápidamente Y y X con Y1, Y2, Y3 y Y4. Y aquí tengo X1, X2, X3 y X4. Y voy a completar hasta el 8, ¿no? X5, X6, X7 y X8. Y como estoy repitiendo la base de datos, bueno, coincide con que sean 4, ¿no? Entonces voy a elegir los mismos 4. Me va a salir Y1, Y2, Y3 y Y4. Y esta es la base de datos con la cual estoy trabajando. Y como sabes, este es el segmento A y este es el segmento B. ¿Cuál es la gráfica que voy a encontrar si uno el segmento A con el segmento B? Pues igual que antes. Aquí planteo el eje vertical. Aquí está el eje horizontal. Aquí medimos Y, aquí medimos X. Y bueno, tengo Y1, Y2, Y3, Y4. Y aquí tengo X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8. Ya lo más aleatorio que puedo. Y repetimos otra vez lo mismo. El segmento A primero, en el grafiquito. Y el segmento A me dice que aquí tengo el primer par ordenado, 1, 1. Por acá es el segundo par ordenado, 2, 2. El tercer par ordenado, 3, 3. Y el cuarto par ordenado, 4, 4. La nube de puntos es esta. Y es el segmento A. Ya, ahí está. Y como siempre, tiene una recta de regresión. La recta de regresión es esta, la cual ya sabes significa que YA es igual a XA por beta estimado A. Hasta ahí todo bien. Pero fíjate dónde encuentras el par ordenado X5Y1 o X6Y2 o X7Y3 y X8Y4. Pues hay que buscarlos esos pares ordenados. Y los vas a encontrar aquí. X5 con Y1. Entonces Y1 está por acá. Y X5 está ahí. Entonces ahí el puntito rojo es el primer par ordenado. Luego Y2 con X6. Aquí está el segundo par ordenado. Luego Y3 con X7. Ahí está el otro par ordenado. Y luego X4 y Y8. Y ahí está. Aquí he encontrado otra nube de puntos. Que no tiene por qué ser igual, ¿eh? No hay razón alguna para que sea igual. Solo sé que se llama la nube de puntos del segmento B. Entonces, ¿cuál será la regresión que sale al aplicar A y B? La respuesta es algo así. Esto termina siendo Y a B, que es igual a X a B por beta a B. Y el sesgo es más fuerte que antes. Fíjate el sesgo que aparece entre la línea negra original, te la pongo otra vez como original,
Decimos, esta es la original. ¿Está? Y la verde, que es la nueva, genera el sesgo, ¿no? Ese sesgo es este ahora. Eso le llamamos sesgo. Bien. ¿Cuál es la conclusión entonces de este modelo? Decimos repetir la base de datos genera sesgo. Genera sesgo en el estimador lineal. Punto. Entonces, hemos identificado 3 alternativas populares. Te repito, aquí está la primera alternativa popular. Lo que concluimos es que es una prueba inútil, porque hacer la regresión a B es exactamente lo mismo que hacer la regresión de A, nada más. Pasamos a la alternativa 2. Y la alternativa 2 dice usar el promedio. Pero al usar el promedio lo que hacemos es generar sesgo. Es un sesgo pequeño, ¿no? En comparación con el otro. Pero termina siendo un sesgo. Genera sesgo en el estimador lineal. Y usar la alternativa 3 genera un sesgo mayor. Porque la línea verde que ves tú aquí es casi horizontal. Entonces genera el sesgo en el estimador lineal y encima es el sesgo más grande de cualquiera de los 3 casos presentados. Por eso se llaman alternativas populares, porque esto no es econometría. Son alternativas populares. Es cocinar datos si quieres. ¿Y por qué te los muestro? Porque en econometría no puedes hacer eso. Por favor. En econometría prohibido cocinar datos. Te estoy mostrando lo que no tienes que hacer. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Bueno, me ha tomado hacer los 3 casi 25 minutos. Te voy a dar a ti que hagas solamente 2. Vas a usar como alternativa de tu actividad de clases al final de la clase del día de hoy, vas a proyectar y vas a usar el promedio, ¿ya? Pero fíjate, como yo hice A y B, ahora tú vas a realizar A con C. O sea, se te han perdido los datos de X. Si quieres, puedes repetir igual los 4 datos como yo lo hice aquí, porque perdí 4, tenía 8. O depende de ti, también puedes cambiar un poco la denominación. Pero quiero que me expliques 2 de las 3 alternativas. La 1 es la obligatoria, proyectar la tendencia. Pero tú puedes elegir entre el promedio o repetir los datos. Eso sí lo dejo a tu criterio. Eso me lo haces como actividad de clase el día de hoy. Y solo necesito que sea similar a esto, ¿no? Grafiquitas y un poco de texto. Y aquí gráficas sobre todo y algo de indicaciones y listo. Con eso has cumplido tu actividad de clase. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, se profe, se entiende. entiende. Ok, gracias Alejandro y Emilia. Bien, manos a la obra, jóvenes. Tienen 32 minutos para hacer estas 2. Cualquier cosa estoy atento aquí al micrófono.
Profe, ya subí mi actividad a la plataforma. Muchas gracias, Emilia. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, chao. Profe, ya entregué. Gracias, Vincenzo. Que te vaya bien. Buen descanso. Nos vemos, profe, hasta la siguiente clase. Chao, chao. Ya subí la actividad, profe. Gracias, Alejandro. Que te vaya muy bien. Viste igual. Hasta el Chao, chao. lunes. Hasta el lunes.
Ya subí, profe, hasta el lunes. Gracias, Nicolás. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe, gracias. Que te vaya bien, Jonás. Hasta el lunes. Buen descanso. Hasta el lunes, profe, gracias. Hasta el lunes, Mauricio. Que lo vea bien. Profe, yo ahorita ya lo estoy subiendo, así que eso nomás. Sí, listo, Cristian. Que te vaya bien. Ya, Hasta gracias, lunes. profe. Hasta Chao, chao. luego.